contestar. ¿Sería para los alumnos o sería para la cosa del grupo de Daniela? Más bien para el grupo de Daniela. Sí, cierto, el análisis. A ver. Ya, entonces mire, ya. Mire, ya. Podríamos decir, pero este material yo se lo voy a dictar en el entendido de que pudiera ser parte también de la publicación que estamos pensando hacer. Sí. Con Carlos, digamos, el segundo texto que es análisis de coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, la cosa sería la siguiente. Algunos criterios preliminares para una lectura coyuntural de la realidad histórica. La realidad histórica, en tanto es una construcción de actores, no podemos dejar de analizarla desde la dimensión temporal en que actúan los hombres. No podemos, por lo tanto, movernos en el gran tiempo de la historia, con la que a veces se confunde el análisis historiográfico, porque en el gran tiempo no actúan los hombres. Los hombres actúan en un tiempo muy preciso, que es el tiempo de su vida, que es lo que nosotros en esta propuesta sintetizamos en el concepto de presente. Desde el punto de vista de nuestro propósito de lectura, ese presente es un momento que se sucede de otros momentos, que a su vez es producto de momentos anteriores, y que además tienen el rasgo de ser momentos donde tienen presencia múltiples sujetos sociales del más diverso orden, políticos, ideológicos, culturales, religiosos, de mayor duración, de menor duración en el tiempo, pero donde están claramente presentes de manera concomitante una serie de sujetos que están desde su perspectiva de futuro construyendo realidades. Esto es lo que para los efectos de esta exposición llamaríamos coyuntura. Esa coyuntura necesariamente tiene que ser un acotamiento de la realidad histórica desde las exigencias del tiempo de los hombres, individualmente y socialmente considerados. Lo que quisiera yo a continuación señalar son algunos elementos muy simples que, en nuestra opinión, tendrían que tomarse en cuenta. Evidentemente que son unos criterios que pueden ser enriquecidos, como de hecho lo hemos pretendido hacer en algunos otros trabajos, pero para promover el debate con personas que tienen una responsabilidad política inmediata nos parece que es un aporte para que comiencen un poco a colocarse en la actitud de pensar la realidad desde la exigencia de su construcción que supone el tiempo del hombre. En este marco podríamos hacer algunos señalamientos muy sencillos. Un momento histórico es una situación delimitada temporal y espacialmente, de modo tal de que claramente incluya una multiplicidad de sujetos. En este sentido, es una situación incluyente, vale decir, no es excluyente de elementos de la realidad, sino por el contrario, tiene que ser construida hacia la delimitación de modo tal de incorporar realidades, no excluir realidades. Si yo hago un recorte desde la perspectiva de un criterio económico, no puede restringirse a lo económico, tiene que incluir lo político, lo cultural. No puede excluir tampoco las posibilidades que ese momento histórico tiene en el desenvolvimiento en el largo tiempo. En ese sentido, entonces, un primer elemento, una primera gran pregunta es cómo definir el criterio de inclusión de máxima realidad en un momento histórico. Yo aquí no le voy a dar ejemplos concretos porque quiero que parte del ejercicio es buscarlo. ¿Qué elemento en un momento dado, en mi opinión, tiene mayor capacidad de incluir realidades que otros elementos? En función del cual entonces hacer el recorte. Un recorte que incluya, me permito decirlo, realidades porque va a cumplir la función de criterio de construcción de realidades posibles. Pongamos un ejemplo. Podría ser el movimiento de los jóvenes, podrían ser los movimientos regionales, o podrían ser grupos que tienen diferentes tipos de demandas. Es decir, las posibilidades de definir un elemento incluyente de situaciones son múltiples y en alguna medida
dependerá de lo que yo quiero hacer con el análisis. Si yo quiero hacer con el análisis, lo que yo quiero hacer con el análisis no es independiente de lo que estoy en este momento llamando elemento incluyente. Este elemento incluyente, imaginémonos el caso de Chile, movimiento estudiantil universitario. ¿Qué implica hacer un recorte desde el movimiento estudiantil? ¿En qué se diferencia y en qué se separa de hacerlo en términos del proyecto de la concertación, o de hacerlo en función del proyecto de los empresarios, o hacerlo en función del proyecto de los movimientos regionales, o hacerlo en función de los movimientos religiosos? Es decir, estoy hablando de eso. Eso no es un elemento arbitrario, es decir, me plantea realidades diferentes. Y eso es un punto sobre el cual no siempre nosotros tenemos claro. Yo no puedo dar cuenta de las mismas realidades si yo hago un recorte desde el movimiento de la CUT, por ejemplo, o desde el discurso del Partido Comunista, o desde los grupos de presiones empresariales, o desde los intereses de las empresas transnacionales, que si lo hago desde el movimiento estudiantil. Y ahí hay un desafío, porque evidentemente el movimiento estudiantil es un modo de articular específico de las transnacionales, de los movimientos regionales, del Partido Comunista, de los grupos de presiones empresariales, a que si yo lo hiciera desde cualquiera de los otros elementos que le podría dar un rango también de incluyente. Podría ser, por ejemplo, la Iglesia Católica o la secta protestante. O sea, aquí entramos en una primera amplitud de complejidad que supone una decisión. Saber en el momento desde un elemento articulado es el primer paso, porque nos lleva a distintas realidades. ¿En qué se traduce este elemento articulador? Se traduce, por ejemplo, en una debida conceptualización de este elemento central que cumple las funciones de articulador. Por ejemplo, ¿tiene un proyecto? ¿Hay un proyecto suficientemente cohesionado? ¿Esa cohesión está organizada? ¿O ese proyecto tiene muchas formas de expresión? ¿O solamente una? Es decir, esa es una pregunta. Segunda pregunta. En torno del proyecto que caracteriza al movimiento estudiantil, ¿cuántas formas de organización de la subjetividad estudiantil se pueden dar? ¿Es una sola? ¿La CONFECH agota todas las subjetividades posibles de los estudiantes? ¿O una de ellas que aparece como dominante? ¿Y qué grado de estabilidad en el tiempo tiene eso que estoy llamando la condensación de subjetividad en torno de las organizaciones estudiantiles agrupadas, por ejemplo, en la CONFECH? 3. ¿Qué prácticas son capaces de impulsar que vayan más allá de las esferas de las demandas originarias? Es decir, ¿qué efectos tienen sus prácticas que pudieron tener un origen en demandas estudiantil en el sentido de universitaria? ¿Qué efectos tienen en otros ámbitos de la realidad? Es decir, tienen el mismo efecto que si el elemento articulador fuera la iglesia, o si el elemento articulador fuera el movimiento Aysén, o si el movimiento articulador fuera el movimiento de los obreros del cobre, o si el elemento articulador fuera el Partido Socialista o la Concertación. Evidentemente que no. Estas son preguntas, no son de sentido común. Yo creo que nos muestra un aspecto de la realidad social en su complejidad mayor, que es que la complejidad de la realidad social, cuando decíamos que es una complejidad de dinámica, se recorta de manera diferente según el eje desde el cual yo la estoy mirando. Eso es todo lo que estoy señalando. Este es un punto que a mí me interesaría dejarlo muy claramente planteado, porque dicho como yo se lo estoy planteando de manera muy sintética, pudiera ser muy sencillo de manejar, pero creo que tiene algunas cuestiones problemáticas. Podría yo mencionar algunas. Cuando estoy hablando de elemento central, ya sea el movimiento estudiantil, ya sea la CUT, ya sea el movimiento regional, ¿qué es lo que nos estamos planteando? Nos estamos planteando ese elemento central como fuerza social, pero no solamente como una fuerza social particular, sino que lo que sería más correcto señalar como un campo de fuerza que gira en torno de este elemento central. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando del movimiento estudiantil, ¿estoy hablando de una sola posibilidad de construcción o de muchas posibilidades de construcción? Es decir, la función del movimiento estudiantil es en sí mismo la construcción de una nueva realidad educativa.
y por consiguiente económica y por consiguiente político-institucional, o más bien es un movimiento que genera condiciones para desarrollar una cierta capacidad de construir cosas posibles que, de no haber mediado la irrupción de este movimiento, no se habrían generado. Y en ese sentido, entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad de articulaciones, tanto económicas, sociales y culturales, tiene esto que estoy llamando el elemento incluyente de una coyuntura? Podría valer el ejemplo del movimiento estudiantil. Pero además surge un segundo problema. Si yo estoy hablando de un elemento incluyente, como el del movimiento estudiantil o cualquier otro de los que podríamos aquí anotar como ejemplo, decía yo que no era en sí una fuerza, sino que apuntaba más bien a un campo de fuerzas. Y eso plantea la siguiente cuestión: ¿cómo son las relaciones de los distintos elementos que yo puedo distinguir en una coyuntura, dándoles la función o el rango de que incluye realidades? Por ejemplo, ¿qué posibilidades de relaciones tiene el movimiento estudiantil con otras fuerzas? Evidentemente no es la misma que si yo analizo el movimiento sindical. ¿En qué se diferencia, en qué se semejanza y cómo podría yo establecer o no una relación entre un elemento incluyente como el movimiento estudiantil y otro movimiento incluyente como el movimiento sindical? Para poner dos ejemplos. Eso no es tan sencillo, eso supone una lectura muy concreta en un tiempo y un espacio determinado. Si eso no lo tengo claro, no puedo yo pasar de una cuestión meramente descriptiva o, lo que es peor, quizás perderme en la sintomatología de una emergencia social, como podría ser el movimiento estudiantil o cualquier otro, y comenzar a sacar conclusiones de una emergencia que puedo no terminar de entender en la medida en que no traspaso sus contingencias, ¿vale? Es decir, sus formas de expresión casuales, día a día o mes a mes. Es decir, eso me implica entonces que yo, las formas de expresión del movimiento social emergente, como el movimiento estudiantil o cualquier otro, tengo que transformarlo en indicadores para poder profundizar en lo que hay detrás, por ejemplo, de esos indicadores. Hagamos una pregunta concreta. ¿Qué muestran y a la vez qué oculta la capacidad de movilización de los estudiantes? Evidentemente, como hecho empírico, es claro. Se movilizaron tantos miles de personas, se movilizaron tantas veces en el año, esos son hechos empíricos. Pero ¿a qué hecho no solo empírico, sino trascendente de lo empírico me plantean las movilizaciones estudiantiles? ¿Qué está generando? ¿Qué nuevo fenómeno se genera a partir de las movilizaciones? O en otras palabras, ¿qué hay detrás de las movilizaciones que se oculta por las propias movilizaciones? Creo que esa es una pregunta de un pensamiento, no digo analítico, sino político de primer rango, porque de otro modo me pierdo en la sintomatología del fenómeno, y creo que porque saqué a la calle 100.000 personas, hoy voy a seguir sumando 100.000 personas, y que esas 100.000 personas sí me están produciendo un efecto en la realidad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Los ejemplos pueden ser dramáticos. Una semana antes del golpe militar de 1973, el gobierno de la Unidad Popular, con Allende a la cabeza, organizó movilizaciones de la sociedad civil. Recuerdo muy bien que el 4 de septiembre de 1973, el gobierno fue capaz de hacer una movilización de 1 millón de personas en Santiago. El 4 de septiembre de 1973 salió 1 millón de personas a apoyar al gobierno en la calle. Y el 11 de septiembre se dio el golpe. Entonces, lo que quiero con esto es señalar que no nos dejemos llevar por las apariencias. Veamos lo que hay detrás de lo que se muestra. Y eso plantea la naturaleza misma de esto que estoy llamando, en términos deliberadamente abstractos, elemento incluyente de una coyuntura, porque ese elemento incluyente de una coyuntura puede ser efectivamente solo coyuntural, puede tener una duración muy corta o tener una capacidad de reproducirse en el tiempo, y eso va a depender de cómo la leemos, cómo la potenciamos, porque podemos potenciarla como también podemos destruirla. Es lo que Gramsci en su momento llamaba el campo de la fuerza, o el nivel en que se da la correlación. En un momento determinado la correlación puede ser positiva en un nivel, por ejemplo en el nivel civil, y ser negativa en el nivel militar. Y en otro momento puede ser positiva en el nivel militar y negativa en el nivel civil. Y eso cambia históricamente. Esa es la importancia de las coyunturas, que me permiten que lo que es fuerza en un momento no es fuerza en otro momento. Y que supone entonces entender qué es lo que hace que una fuerza sea fuerza en una coyuntura y no sea fuerza en una coyuntura 2. Estoy planteando cuestiones de ese orden.
Esa es una segunda cuestión. Una tercera cuestión es cuántos colectivos o formas de lo colectivo podemos nosotros conceptualizar al interior del elemento incluyente de una situación coyuntural. ¿Es un sujeto? ¿Son varios sujetos? ¿Son sujetos consolidados o son posibilidades de sujetos? Y creo que eso nos plantea problemas del siguiente tenor. Lo que se plantea como demanda, ¿qué temporalidad tienen? ¿Son temporalidades contingentes de corto plazo? ¿O son demandas que expresan necesidades en el largo tiempo histórico? ¿Qué densidad tienen los grupos? ¿Qué densidad en términos de interacciones? ¿Son densidades estables, cohesionadas? ¿O son inestables que dependen de la presencia de liderazgos carismáticos o de circunstancias fortuitas? Y que por lo tanto lo que hoy día parece como muy cohesionado, el día de mañana no está cohesionado. Ese es un segundo punto. ¿Cómo esta cohesión social en torno de ciertas demandas se expresa o no se expresa en la organización? Es lo que los teóricos llaman pasar de lo puramente emocional fundante a lo organizativo institucional. Podemos mantener permanentemente una fuerza que emerge con un grado de apasionamiento, de protesta, como expresión de un gran agravio, de manera permanente, en formas organizativas, en prácticas incluso rutinarias. ¿Podemos? Es lo mismo el alza de una protesta porque obedece a un reclamo que está asociado a ciertos sentimientos de agravio, por ejemplo, de rabia incluso. ¿Podemos eso y cómo transformarlo en fuerza permanente? Esas son preguntas no menores, no son preguntas psicológicas, son preguntas que tienen que ver con la capacidad de quienes dirigen eso de mantener una fuerza más allá del origen de esa misma fuerza, o de transformar una emocionalidad o un apasionamiento o una necesidad existencial en una necesidad política que se exprese en proyectos y que esos proyectos se expresen en una organización y que las organizaciones se expresen en coherencia y que esa coherencia perdure en el tiempo. Es una lectura coyuntural. De otro modo, estamos inventándonos realidades en la medida en que nos estamos inventando sujetos. Si nos inventamos sujetos, entonces no estamos construyendo nada. Porque lo que hay que tener muy en claro es que las emergencias sociales son permitidas por el poder, son partes del poder. Es decir, el poder necesita que emerjan fuerzas contrarias, una manera de legitimarse. Pero lo que el poder no puede aceptar es que esa fuerza emergente se condense, se cohesione, se organice. No simplemente que se exprese en términos de eclosiones, que pueden ser sensacionales en un momento determinado para desaparecer al día siguiente, sino que se institucionalice en una fuerza permanente capaz de reproducirse. Estas cuestiones aluden, por ejemplo, a la capacidad que tengan esas fuerzas que emergen de desplegarse en el tiempo y en el espacio, de buscar alianzas y en la misma medida que busca alianzas, saber manejar al enemigo. El enemigo que va naturalmente a emerger ante sus propias demandas. Bueno, todo esto que yo aquí estoy resumiéndolo en muy pocas palabras, como una suerte de criterios elementales, los podemos desarrollar muchísimo más. De alguna manera tienen un fundamento, tanto epistémico como metodológico, que pretende que la realidad no se construya simplemente una realidad externa a uno, sino como uno parte de esa realidad. O para recuperar lo que estaba diciendo, que quiero dejarlo más claro, congruente con la premisa de que la realidad es una construcción de sujetos, no de uno, sino de muchos, y que esos muchos sujetos pueden tener contradicciones entre sí, que pueden tener contradicciones en términos de demanda, aunque compartan valores, pero pueden resolverlos de manera diferente políticamente hablando, y que además la complejidad está en el hecho de que coexisten, no están uno detrás del otro, sino que a la vez actúan, a veces para anularse, a veces para apoyarse, y eso supone el gran desafío de la dirección. La dirección supone saber articular fuerza en torno de un objetivo estratégico en el que todos converjan, más allá de las pluralidades de intereses que pueda haber en otro orden de cosas. Yo diría que, para hacerlo esta afirmación más precisa, no es la dirección política en términos de su capacidad de converger en términos estratégicos, también en términos tácticos, porque puede haber una convergencia táctica, aun cuando en el largo tiempo pudiera haber discrepancia en los componentes de un mismo proyecto. El esfuerzo de construir un proyecto es también el esfuerzo de construir un sujeto capaz de sostener un proyecto. Yo creo que lo que en Chile en este momento emerge es poder construir acuerdos tácticos del corto plazo que vayan alimentando una fuerza con perspectiva histórica.
Eso es lo que he querido decir. Y corrijo la primera frase. Eso es lo que he querido decir, y eso es un esfuerzo de pensamiento aplicado, de pensamiento desde lo complejo, pero traducido en nociones de proposiciones que se traduzcan en práctica. Es el espacio en que nosotros podemos como IPECAL colaborar. Esto primero que yo estoy dictando lo corregiré, lo puliremos y lo haremos como complemento de algunos textos más elaborados donde esto que estoy señalando de manera muy embrionaria están suficientemente expuestos en sus fundamentos. Muchas gracias.